Muy buenos días. Le bendigo en esta mañana en el nombre del Señor, esperando que se encuentre bien, con un corazón expectante, esperando la bendita palabra de Dios, porque no solo del pan vive el hombre, dice la palabra de Dios, no solo del pan. Y esa es una realidad que nosotros hemos comprobado. Hay un texto, estaba pensando en esta mañana, en un texto muy célebre, muy famoso, conocido por muchos, según a los Corintios capítulo 5, versículo 17. Lo recordará usted. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Wow. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese versículo nos habla a nosotros de una nueva vida. De una nueva vida. No solamente una nueva vida en nuestro interior, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden sentirla, pero es una nueva vida que se expresa a través de un nuevo comportamiento, un nuevo lenguaje, una nueva forma de pensar, nuevos intereses, un nuevo trato hacia las personas. Entonces las personas van a decir, wow, estas personas desde que rindió su vida a Cristo ha cambiado. Porque antes era irresponsable, ahora es responsable. Antes era una persona brusca, áspera para hablar, ahora es una persona muy educada, delicada, muy prudente. Antes era una persona egoísta, ahora es una persona generosa. Antes era una persona descuidada, no cuidaba a su familia, ahora cuida a su familia. Antes era una persona altiva, prepotente, soberbia, ahora es una persona humilde. Antes gritaba a todos y no admitía consejo. Ahora se calla y escucha, pregunta, consulta. Entonces en eso consiste la nueva vida. La nueva vida no es que solamente nosotros decimos creer en Dios. Cuando uno rinde su corazón a Cristo, Cristo le cambia a uno la vida completamente. Y ese es el cambio. Ese es el cambio. Por eso Jesucristo es la solución para toda persona, para todo matrimonio, para la sociedad, para la política, para todas las áreas de la vida, de la sociedad. Jesucristo es la solución. Jesucristo es la respuesta. Todos necesitan a Cristo, porque si Cristo no está en el corazón de una persona, si Cristo no cambia la vida de una persona, la persona es controlada por sus impulsos, sus instintos naturales. ¿Y cuáles son los instintos naturales? Bueno, sobreponerse, la ira, sus necesidades. Entonces, por eso hay personas que le dan prioridad a sus necesidades, porque ese es un instinto natural. Entonces, una persona que le da prioridad a sus necesidades, obviamente, pisoteando y pasando por encima del resto de las personas, es alguien que, Cristo no está ahí, ¿no? Porque Cristo nos dijo más bien que le diéramos prioridad a los demás. Entonces quiero animarle a que reflexionen y a que piensen acerca de ese versículo, porque el reto que Dios plantea para nosotros el día de hoy tiene que ver con esa idea. Quiero decirles que el día de mañana, hoy es jueves 30 de diciembre, el día de mañana es viernes 31 de diciembre, a las 5 de la mañana, tenemos en nuestro templo, en nuestra casa, acá en Barrancas, tenemos nuestro servicio de acción de gracias. No vamos a tener culto en la noche, tenemos culto en la mañana, a las 5 de la mañana. Así que yo le invito a que usted participe de esta alborada. Esto no se va a transmitir, entonces hay que ir presencialmente. Esto no es una cita virtual con Dios, esta es una cita presencial con Dios.
Entonces, quiero animarle a que a las 5 de la mañana estemos todos allí en nuestra casa, en el templo, en nuestro templo, ofreciéndole culto al Señor. Mañana es el último servicio del año. Entonces, quiero invitarle a que se una, ¿no?, a ese tiempo de culto. El día domingo, que es 2, es el primer culto que vamos a hacer. Usted recordará que a Dios hay que darle lo primero. Escuche. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra al Señor con las primicias, con tus bienes y con las primicias. Es decir, con lo primero. Pero no solamente lo primero de nuestro dinero, lo primero de nuestro tiempo y de todo. Dios no se conforma con un segundo lugar, porque el gran mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el más grande, dijo el Señor, el más grande de los mandamientos. Así que el día 2, domingo 2 de enero, a las 8 de la mañana, tendremos en nuestro templo nuestro servicio de acto profético. ¿Qué es un acto profético? En la Biblia, un acto profético es una acción que las personas hacen, obviamente guiadas por el Espíritu Santo, una acción que determina situaciones futuras. Cuando el profeta Eliseo estaba a punto de morir, llegó a él el rey Joás. Y dice la Escritura que el rey se impactó porque vio al profeta allí moribundo y dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ese era un dicho que quiere decir, tu presencia para nosotros es más poderosa que un gran ejército. Entonces el profeta Eliseo le dijo, abre la ventana que da al oriente, toma tu arco y tu flecha. Y dice la Biblia, toma una saeta, le dijo Eliseo, tira la saeta. Y antes de tirar la saeta, la flecha, Eliseo puso su mano sobre las manos del rey y le dijo las siguientes palabras, saeta de Jehová, saeta de salvación, porque herirás a los sirios en Afec hasta acabarlos. Y lanzó la flecha. Palabra profética. Es decir, él iba a entrar a guerra posteriormente, pero previamente estaba haciendo una acción que iba a determinar la victoria. Luego el profeta le dijo, toma las flechas, toma las saetas y golpea la tierra. Y dice en la Biblia que él tomó las flechas y golpeó 3 veces. Y el profeta se enojó. Se enojó porque no le puso entusiasmo a eso. Le dijo, si hubieras golpeado 6 o 7 veces la tierra, hubieses destruido a los sirios, a tus enemigos, hasta acabarlos. Ahora, como solamente golpeaste 3 veces, solamente tendrás 3 victorias sobre ellos. Escuchen, es decir, que esa acción que estaba el rey haciendo por dirección del profeta, en ese momento estaba determinando las victorias que el reino de Israel iba a tener sobre el reino sirio. Y el profeta se enojó porque el rey no le puso entusiasmo. Mira, hermano, si el profeta te dice, mira, golpea con tus flechas la tierra, le doy, hermano, hasta que se acaben, hasta que se partan todas, hasta que el profeta me diga, ya no le des más, hasta ahí. Es decir, que eso nos habla a nosotros de actitud, cómo nosotros enfrentamos las cosas de Dios, con displicencia o con diligencia. El rey en ese entonces lo enfrentó con displicencia y por eso dijo, el profeta se enojó. Entonces yo quiero animarle a que este servicio profético usted lo enfrente con diligencia, con pasión, con fe. El día 2 de enero vamos a estar en nuestra casa, vamos a hacer nuestro acto profético. Para ese acto profético, nosotros es un servicio de consagración.
porque nosotros escribimos nuestros proyectos en una hoja, en una carta de acto profético. Escribimos nuestros proyectos para el 2022 y los vamos a presentar delante del Señor, porque la Biblia dice que debemos presentar nuestros planes a Dios para que nuestros proyectos sean afirmados. Nosotros hemos entendido que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces llevamos nuestros proyectos en un acto de obediencia y de humildad delante de Dios, entendiendo y diciendo con esa acción que si el Señor no edifica, en vano trabajamos nosotros, hermano. ¿Cuántas veces usted no se ha hecho planes, no se ha hecho proyectos y esos proyectos no se llevan a cabo? Aunque usted fue diligente, aunque usted hizo lo que tenía que hacer, aunque usted invirtió, no se pudo realizar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender ese principio. Si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Lo segundo que llevamos es una ofrenda de alimentos, unas provisiones, un pequeño mercado. ¿Por qué, pastor? ¿Qué representa eso? Eso representa la alacena, nuestra provisión del próximo año. Se la vamos a presentar a Dios para consagrar nuestra alacena para el Señor, para que nunca falte el alimento en tu casa. En tercer lugar, llevamos una ofrenda en representación de nuestros negocios, nuestras finanzas. Entonces llevamos esa ofrenda para consagrar nuestras finanzas a Dios. Aprenda esto. Todo lo que usted consagra para Dios se multiplica. Mírenlo en la Biblia. Todo lo que usted pone en las manos de Dios se multiplica. Y esta es una oportunidad para demostrar fe, confianza en Dios, obediencia. Así que quiero animarle para que no se pierda de ese servicio. Vamos a la palabra en esta mañana. Disculpe que me haya tomado estos minutos para hablarle de esto que no tiene que ver con el reto de hoy, pero que necesitamos estar informados de lo que Dios está haciendo y de lo que la iglesia está haciendo. Dice entonces Hechos, lea por favor su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 11. Vamos a terminar el capítulo 11 el día de hoy. Recuerde que para el devocional debe tomar su Biblia y su libreta de notas para que usted pueda escribir todas las impresiones que el Espíritu Santo le da a usted cuando estamos hablando la palabra. Ok, dice la palabra, bien lindo. Vamos a leer varios versículos, así que esté muy atento ahí. Dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, o sea, Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si usted le preguntan, en qué lugares se le llamó cristiano a los seguidores de Jesús por primera vez? Usted ahí tiene la respuesta, ¿no? No en Antioquía, sino en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía,
Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén y amén. Mire esto. Los judíos, recuerde que en la última parte del capítulo 10, los judíos que habían ido con Pedro a la casa de Cornelio quedaron asombrados de que el Espíritu Santo también se derramara sobre los gentiles. En el capítulo 11, la primera parte, los primeros versículos, cuando el apóstol Pedro está dando el informe a los líderes de la iglesia, cuando está entregando cuentas, la gente dice, o sea, los líderes dijeron, wow, o sea, asombrados, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, porque ellos pensaban que la salvación era solamente para ellos, que el resto de la humanidad iba a ser condenado, que Dios había rechazado al resto de la humanidad y que las únicas personas dignas de salvación, las únicas personas que iban a ser parte del reino de Dios eran ellos. Aun cuando Jesús dijo muchas veces que los pecadores y los adúlteros y las prostitutas iban a tener un lugar en el reino de Dios. No personas que conservaran esa forma de vida, sino personas que para la religión de la época eran desechadas. Dios no. Esto no es por meritocracia, esto no es porque es una herencia, esto es por decisión de fe, individualmente. Así que los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Y cuando comienza la iglesia, todavía mantienen ese pensamiento. O sea, así que cuando ellos iban a un lugar a predicar, ellos se dirigían o cuando iban a llevar la noticia del evangelio, ellos iban exclusivamente al pueblo judío nada más. Y eso es lo que comienza relatando aquí el texto. Cuando fueron esparcidos, cuando mataron a Esteban, recordará usted en el capítulo 7 de Hechos, matan a Esteban y los creyentes, Saulo, la religión de la época en cabeza de Saulo, desata una persecución y muchos creyentes son desplazados. Aquí retoma el relato y dice que muchos de los que habían sido perseguidos habían llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Sin embargo, como en el corazón de Dios estaba salvar a los gentiles, es decir, a usted y a mí que no somos judíos, dice la Escritura que entre ellos habían personas que cuando llegaron a Antioquía hablaron la palabra de Dios a los griegos, es decir, a los gentiles. Y mira qué lindo. Ellos comenzaron a creyeron en el Señor y gran número, dice la Biblia, gran número se convirtió al Señor. ¿Qué me llama a mí la atención? Me llama la atención dos cosas. Número uno, el concepto que los fariseos y que los líderes religiosos en cabeza sentían por los gentiles, cómo los miraban con desprecio, con desdén, los miraban desechables. Así miraba un judío, claro, a las personas, aquel que no era judío. Ellos se creían la raza superior. Así los miraban y así los trataban. Con desprecio, con desdén. Entonces había un conflicto, porque a nadie le gusta que lo traten así, por supuesto. Y ese celo o ese legalismo, los líderes religiosos se lo habían transmitido al pueblo. Recordará usted que que Dios tiene que tratar con Pedro, después que Pedro es lleno con el Espíritu Santo, Dios tiene que tratar con él.
para que pueda recibir a los emisarios, a los mensajeros de Cornelio. No, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda o común. Y Dios le dijo, no llames tú común o inmundo a lo que Dios ha santificado. Después Pedro entendió que Dios lo estaba mandando a la casa de un gentil. Luego cuando llega a la casa de Cornelio dicen, ¿ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil? ¿Por qué Pedro habla de estas cosas? Porque eso era su cultura. Así a él le habían acostumbrado a ver a las personas que no son judías. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cree usted que se sentían los griegos ante ese trato hostil de los fariseos y de los judíos? ¿Cómo usted cree que se sentían ellos? ¿Cómo se siente usted cuando le rechazan, cuando le desprecian, cuando le humillan? ¿Cómo se siente usted cuando le dicen que usted no tiene ningún futuro, que usted no tiene ninguna salvación, que usted no va a servir para nada? O sea, ¿cómo se siente usted? Así se sentían ellos. Pero algo glorioso ocurrió en la vida de estos griegos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos aceptaron a Jesús, aceptaron el mensaje de salvación, se convirtieron a Dios. En Antioquía se formó una comunidad grande, de tal manera que tuvieron que enviar a Bernabé, que era un maestro de la palabra. Y Bernabé, cuando vio el trabajo, cuando vio la gracia de Dios, las maravillas de Dios, cuando vio la cantidad del trabajo que debía hacer, fue y buscó a Pablo y lo trajo para que fuera su compañero de ministerio. Y comenzaron a trabajar allí. Comenzaron a enseñar. Ahora, mira la situación que se presenta. Este hombre profeta llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu Santo que vendría un hambre sobre toda aquella región. Y a que tú no sabes quiénes fueron los más perjudicados, uno de los más perjudicados en esa situación de hambruna. Los líderes religiosos, o la iglesia más bien, la iglesia que estaba en Jerusalén. Escúcheme bien, la iglesia que estaba en Jerusalén, los creyentes judíos. Ahora, los creyentes gentiles, los griegos, tienen una oportunidad de oro. ¿Oyó? ¿Cuál es la oportunidad de oro? Ante esa situación, ante ese momento de necesidad, ¿a quién usó Dios para suplir las necesidades de esos creyentes, de esa iglesia en Jerusalén? Lea conmigo entonces en el versículo 29. Dice, entonces los discípulos, ¿cuáles discípulos? Los de Antioquía, los griegos, aquellos que habían sido rechazados, despreciados, esos, dice la Biblia, cada uno, escúchame, cada uno, no hubo uno que se quedó sin ayudar, cada uno, conforme a lo que tenía, unos dieron más, otros dieron menos. Dice, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro ¿a quiénes? A los hermanos que habitaban en Judea. A los hermanos que habitaban en Judea. Porque eso es lo que debe vivirse, experimentarse cuando Cristo está en el corazón de una persona. Si estos griegos no hubiesen sido cambiados, no hubiesen sido transformados por el Señor, ellos dijeran, bueno, Dios los está castigando por la severidad con la que tratan a los griegos, a los gentiles. Allá ellos que se resuelvan, no, pero ellos no pensaron así. Ellos vieron allí la oportunidad de demostrar con acciones que Cristo los había cambiado. Es decir, no actuaron por resentimientos, sino que actuaron como Cristo lo hubiese hecho. Y esto, mis queridos, establece nuestro reto para nosotros.
Porque yo le pregunto a usted, ¿cómo usted actúa ante la necesidad de una persona que le ha discriminado, que le ha gritado, que le ha humillado? Una persona que le ha hecho la guerra. ¿Cómo actúa usted en un momento en el que esa persona tiene necesidad? ¿Qué nos enseñan los creyentes? ¿Qué nos enseñan los creyentes griegos de Antioquía? Nos enseñan a demostrar con acciones que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Ese es el reto para el día de hoy. Demuestre con acciones que Cristo ha cambiado su vida. O yo. Esto no es que yo creo. Esto no es que yo leo la Biblia y que yo voy a la iglesia solamente. Esto es que tienes que demostrar con acciones. Tienes que demostrar con palabras, con acciones, con hechos reales que Cristo ha cambiado tu vida. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Antes era una persona intransigente, impositiva, gritaba a todos, no sabía manejar el estrés. Ahora que Cristo está en mí, las personas dicen, wow, ¿cómo ha cambiado esa persona? Porque antes nadie la soportaba. Pero ahora que Cristo está en su vida, mira cómo ahora este paciente es firme, eso sí, pero mira cómo es una persona que ha ido cambiando. Eso lo ve la gente. Y eso habla mucho más fuerte. Eso habla mucho más fuerte que las palabras. Oye, el mensaje que envías a través de tu comportamiento es más contundente que todo lo que tú puedas decir. Puedes dar un estudio teológico. Puedes conocer toda la Biblia. Pero si tu comportamiento es agresivo, es abusivo, impositivo, si eres una persona insensible ante las necesidades de las demás personas, mi querido, Cristo no está en ti. Tienes un conocimiento de Dios, sí, pero el Cristo de la gloria no actúa a través de ti. Porque el Cristo de la gloria no es indiferente ante la necesidad. El Cristo de la gloria no es inflexible. Escúchame bien, ante una persona que está en necesidad, en calamidad. El Cristo de la gloria busca consolar. El Cristo de la gloria, dice la Biblia que cuando lo estaban vituperando, Él no abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Pudo defenderse, pero Él no lo hizo. Entonces, esta actitud de los griegos nos desafía a nosotros. Porque muchas veces nosotros no le deseamos el mal a la gente y no le hacemos mal a la gente, pero tampoco le hacemos bien. Y pueda que digamos que deseamos el bien de la gente, pero cuando tenemos la oportunidad para hacerlo, no lo hacemos. Entonces no estamos demostrando que Cristo está en nosotros. Esto no se trata de que yo no bebo, yo no robo, yo le soy fiel a mi cónyuge. Esto no se trata solamente de eso. Esto se trata también de hacer cosas buenas, de obrar bien para las personas. Me impacta lo que hicieron los griegos porque ellos tenían la oportunidad de vengarse de los judíos, ¿no? Aunque eran creyentes, ¿verdad? Entonces, yo hoy conozco creyentes, cristianos, que viven amasando odios del mundo. Y estamos en una región así. Nosotros estamos en una región en la que si por lo menos mi abuelo tuvo problema con el abuelo de otro, entonces el nieto de esa persona y yo todavía mantenemos esos resentimientos y no nos hablamos, no nos tratamos porque estamos lidiando con los problemas familiares. Si usted está así, o sea, si usted actúa así, Jesucristo no está en usted. No está en usted. Porque la Biblia nos habla a nosotros de reconciliación. Nos habla a nosotros de cambio. Escúchame bien. Si alguno está en Cristo es nueva criatura. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Mira, tu familia puede tener problemas con otra familia. Pero si un miembro de esa familia y yo somos cristianos, debemos estar en comunión, en coinonía, en compañerismo. Tal vez cualquier persona puede decir, no, pero es que yo no peleo con la gente. Es que esto no se trata de actuar, de mostrar con nuestras acciones que nosotros somos nueva criatura. Y eso no solamente se lo vamos a demostrar al creyente, estamos demostrándoselo al mundo. Nosotros no vamos a traer a la iglesia odios del mundo, ni vamos a traer conductas del mundo.
Más bien, esas cosas tienen que ir dejándose, porque la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, y revestidos del nuevo, dice la Biblia, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando día en día. Eso dice la Biblia, mi querido. Si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y me reta, a mí me reta, esta actitud de los griegos, que cuando los judíos, aquellos que por mucho tiempo los humillaron, los trataron mal, recuerda que ese lugar del templo que el Señor había dispuesto para que los gentiles tuvieran culto, ese fue el lugar en el que los judíos habían puesto los negocios. Por eso Cristo entra y come y desordena y tumba las palomas, las mesas, todo, porque dicen, ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones, que no cogieron el lugar de ellos para poner sus negocios, sino que invadieron el lugar de los gentiles, como quien dice, tú no tienes lugar aquí, ustedes no tienen lugar aquí. Y así que los gentiles que venían a adorar a Dios tenían que hacerlo en otros lugares, no en el lugar que Dios les había dado para ellos. Quiero terminar con esto. Los creyentes de Antioquía nos retan a demostrar con acciones que Cristo está en nosotros, que Cristo nos ha cambiado la vida. Quiero animarle a que comience a cambiar, a demostrar con acciones. Comience con su cónyuge. Se lo voy a decir otra vez. Comience con su cónyuge. Si tienes esposo o esposa, comience demostrándole a él, a ella, que Cristo te ha cambiado. Háblale diferente, trátale diferente, atiéndele diferente. Siga con sus hijos. Trate a sus hijos con respeto, con amor, firme, eso sí, no alcahueteando el pecado y la maldad, pero hábleles bien, porque usted es el instrumento de bendición para ellos. Dios quiere bendecir a sus hijos a través de usted. Bendígalos, bendígalos. Cambie el trato hostil, áspero con ellos. Siga con los vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros en la iglesia. Comience a dar un trato diferente, comience a demostrar que Jesucristo le ha cambiado. Eso sí le ha cambiado, ¿no? Tampoco vamos a aparentar. Si usted evalúa su vida, usted dice, mira, yo realmente me cuesta mucho perdonar, me cuesta mucho cambiar. O sea, Cristo no está. Dígale a Cristo hoy que venga a su corazón, que lo cambie. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿No le parece lindo este reto, verdad? ¿Sí? Demuestre con acciones que Cristo le ha cambiado la vida. Padre, te pedimos perdón en esta mañana. Perdónanos por todas aquellas veces que nos hemos olvidado de ti y hemos mantenido un trato hostil, un trato áspero, un trato duro, un trato inhumano, no solamente con nuestro cónyuge, Padre, también con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros empleados. Padre, perdónanos si hemos sido crueles, impacientes, si hemos sido toscos con ellos, si hemos sido egoístas, si hemos sido indiferentes a la necesidad de las personas. Señor, perdónanos. Aquí estamos y queremos que nos cambies. Dígale, Señor, cambia mi vida, mi manera de pensar, mis intereses, mi corazón, mi mente, Señor, la manera que tengo de ver y de interpretar el mundo. Cámbialo y ayúdame a ser más como tú en este día, Señor. Dígaselo en esta mañana, ayúdame a ser más como tú en este día, porque yo acepto, dígale, el reto de demostrar con acciones. Voy a demostrar hoy con acciones, no importa las presiones que hayan sobre mi vida, voy a demostrar con acciones que tú, Señor, estás en mí y que tú me has cambiado. Gracias te doy, Señor. Gracias por la obra que tú has comenzado a hacer, porque tú has prometido
completarla, has prometido perfeccionar la obra que has iniciado en mi vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Mi querido, mi querida, Dios le bendiga en esta mañana. Que Dios le ayude, que Dios le dé fortaleza, que Dios le dé la sabiduría, la firmeza, para que usted hoy pueda demostrar con sus acciones que el Cristo de la gloria está en su vida. Mi querido, que Dios le bendiga y nos vemos mañana a las 5 de la mañana en el Templo de la Comunidad Bíblica de Fe para nuestro culto. Bendiciones.